Buen día, mi nombre es Romina Bottini y junto con Víctor Cedeño, Patricia Ramírez y Andrés Torres les voy a hablar acerca del problema de la exportación de la democracia representativa y liberal y el surgimiento de los regímenes iliberales como expresión de la globalización, considerando que estos cambios se llevan a cabo dentro de una estructura internacional cada vez más compleja y globalizante, caracterizada por un mayor número de actores e interacciones. Los conceptos de relaciones internacionales. Las relaciones internacionales como ciencia se encargan de estudiar las interacciones dentro de los distintos actores internacionales. Tiene su origen en la cátedra de Woodrow Wilson en la Universidad de Aberystwyth, Gales, y en 1930 se encuentra la disciplina y la teoría. Ya en 1945, con la creación de la Sociedad de Naciones y la ONU, al término de la Segunda Guerra Mundial, se institucionaliza en conjunto con las disciplinas auxiliares y el derecho de los tratados. Desde el punto de vista de las interacciones, las relaciones internacionales son la interacción de los distintos actores que se llevan a cabo dentro de la arena internacional. Y antes de la década de los 70, se entendía el Estado como el único actor hegemónico y luego se entendió como una estructura que abrió paso a empresas transnacionales, organizaciones y ONGs. La estructura internacional es un espacio físico en donde se dan las relaciones internacionales hoy en día en el mundo entero y se puede definir como la forma que adopta el sistema internacional en un momento dado de la historia producto de la distribución de poder. Con respecto a las interacciones, gracias a las fronteras difusas o prácticamente inexistentes en las relaciones internacionales, ahora sus interacciones son múltiples y no son solamente políticas, sino son económicas, culturales, religiosas y tecnológicas. Las fronteras antes de 1970 eran rígidas y lo que ocurría dentro de cada estado era de incumbencia nacional, ahora son difusas y permeables, y lo que sucede dentro de cada estado tiene repercusiones en la arena internacional. Dentro del multiculturalismo, un movimiento que aboga por el pensamiento de una pluralidad de discursos, ahora los cuestionamientos y debates giran alrededor de una necesidad de respeto y tolerancia de las necesidades culturales. Los cambios en la estructura internacional se llevaron a cabo luego de la globalización y la Guerra Fría y se percibe como un crecimiento del número de actores dentro de la estructura internacional y producto de una alta interdependencia y con el surgimiento de empresas multinacionales, organizaciones internacionales o ONG se relativiza el rol del Estado. Entonces, se definen las relaciones transnacionales como los contactos, coaliciones o interacciones a través de las fronteras estatales que no están regulados por órganos centrales del gobierno encargados por la política exterior. El paradigma de la sociedad mundial sucede que cualquier organización o individuo que posea los recursos que pueda participar en las relaciones políticas con otros actores puedan llevar a cabo relaciones dentro de sus fronteras estatales. Acá empieza lo que es la interdependencia compleja y la globalización de la sociedad, economía, comunicaciones y la cultura. Con la interdependencia compleja, que surge en 1977, el núcleo de la noción de interdependencia se basa en las interacciones o transacciones que tienen efectos costosos para las partes y tienen una doble dimensión de sensibilidad y vulnerabilidad, y ambas son definidas como la medida y el costo en que un cambio en un marco concreto de la política afecta a un actor y la medida y el costo en el que un actor puede justificar a una nueva situación. Con la interdependencia compleja ocurren cambios significativos en el nivel de los actores internacionales, debido a que aumentan los actores de forma considerable y por consiguiente los canales en los que se llevan a cabo las altas relaciones de interdependencia. En esta se dice que disminuye el papel del Estado y debido a lo que se conoce como las relaciones de interdependencia o tela de araña, aumentan las relaciones de alto costo dentro de los distintos actores de la estructura internacional. Este marco explicativo para las relaciones internacionales hace un especial énfasis en los asuntos de bienestar y desarrollo, dejando atrás los asuntos militares. Se dice que dentro del microparámetro aborda lo que son las necesidades individuales
de acuerdo a las capacidades de los individuos y con respecto al macroparámetro, cómo estos individuos se relacionan en la sociedad y en conjunto con sus instituciones. Las fronteras son cada vez más rígidas, más difusas debido al alto número de interacciones, y las críticas que surgen a este modelo de interdependencia se debe a que es una teoría en cierta medida que se entiende como escasa, por lo que todavía existe una tendencia hacia el realismo tradicional. La globalización se entiende es la intensificación de las relaciones económicas, políticas, sociales y culturales por encima de las fronteras. El proceso es desigual en términos de intensidad transicional, el ámbito geográfico y la profundidad nacional y local, lo que sería un mundo caracterizado por una variación regional y un cambio transicional y no por un orden particular. Se ocurre un cambio cultural y en la sociedad de la información. En la globalización, las sociedades periféricas se van adaptando cada vez más a un mundo más globalizante, por lo que ocurre una ruptura de los límites nacionales. Debido al concepto de localización, las fuerzas regionales se van, a través de un proceso bidireccional, se va adaptando a los que son a esa dinámica cada vez más mundializante, más multicultural. Ocurre una revolución de las comunicaciones debido a que el impacto de las tecnologías se evidencia en los medios de comunicación, en la creación de fibras ópticas, en las nuevas tecnologías inmersas en distintos ámbitos, lo que genera una dinámica de especialización que puede enmarcarse dentro de distintas disciplinas, desde la ingeniería, la medicina hasta la agronomía. Y se encuentra caracterizado por una fuerte turbulencia global que puede verse afectada por factores endógenos, como los problemas políticos, y exógenos, como los problemas desde el punto de vista cultural y de las relaciones internacionales. Hola, soy Patricia Ramírez y yo les voy a hablar sobre los cambios estructurales en la estructura internacional a partir de 1989 y que esto traería la etapa de la turbulencia internacional. Podemos entender a 1989 como el año más importante dentro de la historia de las relaciones internacionales del siglo XX, desde 1945 con el fin de la Segunda Guerra Mundial. En la política internacional, 1989 es un marco, un antes y un después. Es más un principio que un fin, pues este año traería una serie de eventos que traerían cambios estructurales, como sería la caída del muro de Berlín en 1989 y la disolución de la República Socialista Soviética en 1991. Estos sucesos traerían el fin de la Guerra Fría y un orden internacional con unas reglas del juego bien definidas. A su vez, supondría el triunfo de la democracia liberal representativa proclamada por el bloque occidental y por encima del comunismo proclamado por el bloque soviético. La sociedad internacional va a estar en una creciente evolución desde entonces. Con estos sucesos alterarían el marco de referencias que se tiene de la estructura internacional. Como dice Michael Cox, y cito, se debe a causa del triple colapso del comunismo como ideología, de la Unión Soviética como potencia europea y de la misma como Estado unitario. Es así que nuestro universo político conocido será alterado, se ha hecho añicos. Como causa del colapso soviético podemos encontrar la incapacidad que tuvo por mantenerse como potencia, pues está frente a un mundo mucho más complejo, más interconectado, que le impidió mantener este estatus. A su vez, se pueden encontrar dificultades en la lógica bipolar de la disociación mutua asegurada, establecida en acuerdo en la innovación tecnológica y armamentística. También está la incapacidad que tuvo la Unión Soviética de adaptar la economía nacional al mercado global. Pero lo que marcaría la derrota sería la incapacidad que tuvo la Unión Soviética de seguir el ritmo de Estados Unidos, pues el bloque occidental, representado más que todo en Estados Unidos, hacía un uso más efectivo del poder blando, que no caracterizaba la representación del poder por parte de la Unión Soviética. Como indica la profesora Esther Barbé, el mundo post-Guerra Fría está marcado por el cambio, es decir, la ruptura, y por la continuidad. La política internacional se ha transformado.
y así se ha vuelto un sistema internacional mucho más complejo, aún más que el de los años 80, ya que ahora, dado a tener problemas existentes como el de la integración económica regional, el pluralismo cultural y los problemas globales preexistentes, se le sumaría el desorden del mundo post-bipolar. Como indica Francis Fukuyama en su ensayo El fin de la historia, cito: lo que podríamos estar presenciando no es solo el fin de la Guerra Fría o de la culminación de un periodo específico de la historia de la posguerra, sino el fin de la historia como tal, esto es, el punto final de la evolución ideológica de la humanidad y la universalización de la democracia liberal occidental como la forma final del gobierno humano. El liberalismo ha triunfado fundamentalmente en la esfera de las ideas y de la conciencia, y su victoria es todavía incompleta en el mundo real o material. Por eso, Francis Fukuyama da a entender la victoria del capitalismo y la democracia liberal representativa como un planteamiento optimista en lo que respecta al escenario internacional. Como comentaba la profesora Esther Barbé, el mundo post-Guerra Fría está marcado por la continuidad y por la ruptura. Rosen y Dolphy denotan esta época como la de la turbulencia internacional, quienes afirman que la política mundial ha experimentado una serie de transformaciones turbulentas profundas que sugieren la emergencia de nuevos patrones, estructuras y procesos globales que van a generar una nueva realidad y un nuevo paradigma. Se utiliza la palabra turbulencia como metáfora, ya que alude a la incertidumbre y a la conmoción. Con este nuevo escenario se da inicio a una nueva estructura internacional. Se deja de lado la estructura bipolar y se inicia una muy breve y muy débil unipolaridad estadounidense, que está marcada por las competencias en términos de poder de los países pro status quo y las potencias revisionistas que buscarán una distribución de poder más justa. Esta concepción nutre a lo que es la teoría crítica, el reflexivismo y las relaciones internacionales. Y luego se pasaría una unimultipolaridad hasta llegar a la multipolaridad triple, que es la que se concibe como la estructura internacional al día de hoy, protagonizada por Estados Unidos, Rusia y China. Luego voy a hablar sobre el triunfo de la democracia liberal representativa. Tras el fin de la Guerra Fría, Estados Unidos no solo clama victoria, sino busca reivindicar su posición como hegemón mundial, y esto por medio del liberalismo que se está expandiendo. Pero esta situación de triunfalismo no duraría mucho. En el mundo post-Guerra Fría se aparecería un escenario que está al favor del desarrollo de nuevos preceptos y concepciones teóricas que suscitan los valores tradicionalistas que han conseguido en las relaciones internacionales. Retomando el internacionalismo liberal como en su oligarquía, ahí se incluyen valores y principios tales como la economía capitalista, la expansión de la democracia representativa, las libertades sociales y políticas, el equilibrio de poderes y el respeto a los derechos humanos. Y también se incluye la exportación de los valores de la civilización occidental a escala global. Esto supondría una visión cooperativa de lo que respecta a la relación internacional, pero esto sería simplemente una mera ilusión. Dentro del reacomodo de estas estructuras internacionales que se condicionan bajo la metáfora de la turbulencia, han retornado visiones que han sido confrontadas a lo largo de la evolución de las relaciones internacionales, como es el caso de poder. Y también está por otro lado la diferenciación cultural, que toman valor las obras neorrealistas de Kenneth Waltz y la teoría de civilizaciones de Samuel Huntington. El neorrealismo, tal cual como lo concibe Kenneth Waltz en su teoría de la política internacional, busca la reformulación de la teoría realista que han desarrollado autores clásicos. El neorrealismo, la reformulación del realismo de Waltz, comprende elementos del realismo clásico, tal cual es la concepción que se tiene como poder, que es la principal categoría analítica de esta teoría, la concepción que se tiene de Estado, que esta es la principal unidad racional y autónoma que tiene la política internacional y que la misma es protagonista de ella, es el principal actor que rige esta teoría realista. Además, que la anarquía internacional es la principal característica del sistema internacional y los estados se van a comportar en torno a ella. Por otro lado, el neorrealismo se diferencia del realismo ya que
el neorrealismo se basa también toma elementos de la teoría de los juegos, de la teoría general de los sistemas, además que asume la incorporación de otros actores, la pluralidad de actores y la interconexión. Pero el neorrealismo también se centra su estudio en las características estructurales del sistema internacional y menos en las unidades que la componen. También se entiende que la condición natural de los estados es mantener, conseguir, expandir el poder, y también buscan sobrevivir, siendo este el principio de autoayuda del cual se basa Estados Unidos para expandir y recuperar su posición como hegemón mundial. Por otro lado, en cuanto al choque de civilizaciones de Samuel Huntington, se entiende que la sociedad occidental es la sociedad más poderosa, más predominante, ya que de ella pertenecen las potencias occidentales, las cuales con el triunfo de la democracia liberal van a buscar expandir hacia las sociedades no occidentales y que imiten y copien sus valores, entendiendo que el mundo postguerra fría ya está más interconectado, ya es más, se entiende como multicultural y multicivilizacional. No se va a lograr una occidentalización del mundo, y esto va a complejizar el problema de la exportación de la democracia liberal representativa a todo el resto del mundo. El término relaciones centro-periferia hace referencia a la interacción económica y política entre países desarrollados, denominados el centro, y países subdesarrollados, denominados la periferia. Son la forma en que los países centrales, es decir, aquellos con mayor poder económico, político y militar, interactúan con los países de la periferia, que suelen ser más débiles y dependientes de los primeros. Esta dinámica de relaciones ha sido un tema de debate y discusión en las relaciones internacionales y ha sido objeto de críticas debido a los problemas que puede generar. Uno de los principales problemas de esto son las relaciones de desigualdad económica, derivada de la explotación económica, contexto bajo el cual los países centrales suelen tener un acceso privilegiado a los recursos naturales de los países de la periferia, lo que a menudo resulta en la explotación y el saqueo de estos recursos. Además, los países de la periferia frecuentemente son obligados a adoptar políticas económicas que benefician a los países centrales, en lugar de enfocarse en atender sus propias necesidades y prioridades para sus casos. Sumado a esto, también se debe la falta de diversificación económica en los países periféricos, lo que los hace más vulnerables a las fluctuaciones económicas internacionales. Estas dinámicas colocan a los países periféricos en desventaja económica con relación con los países centrales, lo que puede generar dependencia y subordinación. Según Wallerstein, esta desigualdad se debe a que el sistema capitalista mundial está estructurado de tal manera que los países centrales tienen ventajas competitivas en términos de tecnología, conocimiento y capital, lo que les permite dominar el comercio internacional y explotar los recursos de los países periféricos. Otro de los problemas a señalar son los derivados de la dependencia política y militar, resultando en una concentración del poder político. Los países periféricos suelen estar más expuestos a la influencia política y militar de los países centrales, lo que puede generar pérdida de soberanía y autonomía en la toma de decisiones. De acuerdo con Cardoso y Faleto, esta dependencia se produce porque los países periféricos no tienen la capacidad de desarrollar sus propias estructuras políticas y militares y por lo tanto deben recurrir a los países centrales para satisfacer dichas necesidades. Además de estos problemas, las relaciones centro-periferia también pueden generar conflictos culturales y sociales. Los países periféricos suelen tener culturas y tradiciones distintas a las de los países centrales y relativamente aisladas por sus contextos históricos, lo que puede generar tensiones y malentendidos en las relaciones. Asimismo, la influencia cultural de los países centrales puede afectar negativamente a las culturas y tradiciones de los países periféricos, resultando en pérdida de la identidad cultural y la homogeneización de la cultura, que a su vez puede generar resistencia y resentimiento. Como señalan Said y Escobar, estos conflictos culturales y sociales pueden ser un obstáculo para el desarrollo de las relaciones equitativas y justas entre los países. Las relaciones centro-periferia son entonces un fenómeno recurrente en las relaciones internacionales y generan diversos problemas, los cuales resultan significativos y complejos. Estos problemas afectan la economía, la política, la cultura y la sociedad en general, y son una preocupación bastante importante para aquellos que buscan promover un sistema internacional más justo y equitativo, por lo cual es importante abordar estos problemas a través de políticas y medidas que fomenten el desarrollo sostenible y la equidad a nivel global.
La teoría de los círculos ha sido utilizada en las relaciones internacionales para analizar la evolución histórica de las mismas. Esta teoría hace referencia a la idea de que las relaciones internacionales han evolucionado en forma de círculos concéntricos, cada uno de los cuales representa una etapa diferente en la historia de las relaciones internacionales. El primer círculo de las relaciones internacionales se refiere al periodo premoderno, que va desde la Edad Antigua hasta la Edad Media. Durante este periodo, las relaciones internacionales estaban dominadas por el sistema de las ciudades-estado y el Imperio Romano. Según Bull, en este periodo las relaciones internacionales se basaban en la competencia y el conflicto entre las ciudades-estado y los imperios, y se caracterizaban por la ausencia de un sistema internacional formal. El segundo círculo de las relaciones internacionales hace referencia al periodo moderno que se extiende desde el siglo XVI hasta la Primera Guerra Mundial. Durante este periodo, las relaciones internacionales estuvieron marcadas por la emergencia de los estados-nación y el sistema de equilibrio de poder. Según Waltz, en este periodo, las relaciones internacionales tenían características basadas en la competencia y el conflicto entre los estados-nación y la búsqueda de un equilibrio de poder que permitiera evitar la hegemonía de un solo estado. El tercer círculo de las relaciones internacionales se refiere al periodo entre guerras y la Segunda Guerra Mundial. Durante este periodo, las relaciones internacionales estuvieron marcadas por la crisis del sistema de equilibrio de poder y el surgimiento de regímenes autoritarios y totalitarios. Morgenthau se refiere a este periodo donde las relaciones internacionales se caracterizaron por la competencia entre bloques ideológicos y la amenaza de la guerra. El cuarto círculo de las relaciones internacionales se refiere ya a la Guerra Fría, donde comprende desde la Segunda Guerra Mundial hasta la caída del muro de Berlín en 1989. Durante este periodo, las relaciones internacionales estuvieron marcadas por la bipolaridad entre Estados Unidos y la Unión Soviética y por la amenaza de una posible guerra nuclear. Se puede resumir las dinámicas en este periodo delimitando las relaciones internacionales por la competencia ideológica entre el capitalismo y el comunismo de un lado y por el otro, y la búsqueda de un equilibrio de poder que permitiera evitar dicha guerra nuclear. El quinto círculo de las relaciones internacionales se refiere al periodo post-Guerra Fría, que se extiende desde la caída del muro de Berlín hasta la actualidad. En este periodo ya las relaciones internacionales han estado marcadas por la globalización y la emergencia de nuevos actores internacionales. Hell denota que en este periodo las relaciones internacionales se caracterizan por la interdependencia económica y la creciente importancia de las organizaciones internacionales y las redes transnacionales. Para empezar a hablar de la expansión de la democracia liberal representativa y el rol que Estados Unidos tiene en esta meta, consideramos que es importante hablar de Francis Fukuyama y específicamente de su ensayo El fin de la historia. En él se hacen, además de muchos otros planteamientos, se hace una síntesis de críticas que en el siglo XX se le dirigen al liberalismo político. Destacan las críticas fascistas que ven en el liberalismo una alternativa de orden político débil y además un énfasis excesivamente materialista. Análogamente, el comunismo destaca la contradicción existente entre el capital y el trabajo y le entrega un papel preponderante a el tema de la desigualdad social y la posesión de los medios de producción. ¿Por qué es importante traer estos asuntos a colación? Porque surge la pregunta, ¿existe alguna competencia ideológica presente hoy, 2023, para la democracia liberal representativa? Y la respuesta es que sí. Ocurre del lado del problema religioso y del lado del problema nacionalista. No les denominaría ideologías, a pesar de que el nacionalismo pueda ser considerado una ideología aparte, muchas veces carece de sistematización. El problema religioso, para con la democracia liberal representativa, está en que ésta carece de trascendencia. Y el problema nacionalista, busca crear una dinámica de la historia de los pueblos nacionales, étnica, una dinámica social e incluso subversiva que rompe con los parámetros de convivencia de la democracia liberal. Entonces, ¿qué podemos rescatar de Fukuyama de cara a hablar de la expansión de la democracia liberal? Básicamente que para que la democracia liberal sea un producto exportable y aceptable por el mundo, es importante ver cuáles han sido sus aciertos históricos, y el proceso histórico del siglo XX nos deja con la derrota del nacionalsocialismo una enseñanza importante,
y es que la democracia liberal debe abandonar su pretensión ideológica de autoconcebirse como el sistema de gobierno superior a los demás. Luego de la derrota nazi no existe un sistema superior al resto. Hay además que considerar la tesis de la paz democrática para poner en contexto a la democracia liberal, y es que la democracia que Estados Unidos busca exportar es la democracia estadounidense, es decir, preponderancia del poder legislativo, que ordene las finanzas nacionales, que sea electo por voto mayoritario en un sistema electoral pluripartidista, con un poder ejecutivo también electo por voto mayoritario, y que se garanticen los derechos humanos, además de la libertad de prensa y la política de otras naciones, y además de los poderes públicos a lo interno del país. ¿Qué es lo que busca la tesis de la paz democrática? Bueno, parte de un hecho empírico, y es que los países democráticos tienden a no estar en guerra entre ellos. Ello nos lleva a una conclusión normativa, prescriptiva, que es que la democracia liberal es deseable, sobre la base de que hace que el mundo sea más pacífico. Sin embargo, esta tesis, además de que está en tensión considerándola un marco cognitivo de las relaciones internacionales, está en tensión en la realidad, porque las democracias tienden a no ir a la guerra entre ellas, pero la verdad es que muchas veces la democracia ha sido exportada con una pretensión imperialista o de imposición autoritaria, de juego suma cero o juego de suma variable negativo. Y eso es algo que afecta la credibilidad no solo de Estados Unidos, sino de la democracia liberal. Entonces entra a colación Joseph Nye en cuanto a las limitantes o a los obstáculos detrás de esa exportación y expansión, consolidación, cultivo de la democracia liberal representativa. Partimos de la teoría o de la visión del tablero tridimensional, en donde Nye plantea que, es importante tomar en cuenta que ya no es tan efectivo en entender el mundo y a los actores que están en él desde la polaridad, porque si bien es cierto, el mundo actual en el ámbito militar parece ser unipolar, porque Estados Unidos sigue siendo una potencia militar indiscutible, en el área económica y en el área de lo que no es tan controlado por los estados entra el componente cultural. Resulta que estamos en un mundo multipolar en el área económica gracias a la globalización, y estamos en un mundo que no admite consideraciones polares, porque ¿qué es lo que pasa? Lo extraestatal es uno de los aspectos más importantes a tomar en cuenta de cara a exportar un modelo político, porque la clave está en el poder suave, en el hacer que otros estados, que otras sociedades hagan lo que yo creo que es mejor que ellos realicen, porque satisface mis intereses, y eso no puede ocurrir a través de la imposición. De igual manera, Nye plantea en un ensayo muy breve relativo a un discurso de Bush llamado La cultura vence los misiles, que la Guerra Fría no solo se ganó porque había un componente militar disuasivo, sino que se ganó porque la gente, el mundo no occidental, deseaba el modo de vida estadounidense. Y este deseo de esa cultura, esa aspiración, de esas formas cotidianas de existencia, hacía que la democracia liberal fuera aceptada, porque se quería en esos países. Existían unos valores, unos deseos materiales de vida y unas formas de socialización que no existían en el presente en el mundo soviético, que tuvo efectos políticos, y esos efectos políticos no se generaron desde la política dura del enfrentamiento militar, a pesar de que hubo muchos momentos de tensión durante la Guerra Fría, de tensión que pudo desencadenar en el uso de armas nucleares y de destrucción masiva. Siguiendo con los obstáculos y sobre la base de Nye, cabe preguntarnos, ¿qué tipos de democracias son posibles? Hay una tesis, que es la tesis de la democracia cosmopolita, que plantea que tienen que haber organismos intermedios antes de llegar a organizaciones como la ONU, que regionalicen los problemas comunes de los estados-nación y de otros actores presentes en una región, de cara a generar espacios públicos, foros públicos democráticos que involucren distintas formas de pensar, distintas formas de vida, y para esto tienen que ocurrir muchos cambios institucionales profundos, cambios que no sabemos si serán posibles, pero que van a darle una serie de ventajas a la democracia para cimentarse profundamente. E incluso a los países sin cultura democrática los va a hacer más afines a buscar las vías del consenso
y de la democracia para dirimir sus conflictos y para entenderse entre pares. Entonces, como conclusión a todo este trabajo realizado por mis compañeros y mi persona, la pregunta de si se puede exportar la democracia nos parece que no es válida. Creemos que debemos cambiar esa pregunta. La verdadera pregunta es: ¿puede la democracia crecer y desarrollarse en los países en los que ésta quiere exportarse? Una aproximación a respuesta cabe tomar en cuenta que tiene que existir una conciliación entre los intereses del hegemón de la potencia de Estados Unidos y los objetivos, las metas, los principios, los valores, las conductas de esa sociedad objetivo. De esa forma, la democracia podría hacerse objeto de exportación creíble en la actualidad.